Martes de la 16ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio que hoy día nos propone la liturgia de la palabra de esta misa nos invita a considerar la familia de Jesús. En primer lugar, es significativo que en estos poquitos versículos, por 5 veces, se repita madre y hermanos de Jesús. Primero, San Mateo empieza diciendo que su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con Jesús. Luego hay una persona que le avisa a nuestro Señor: tu madre y tus hermanos están fuera. Después nuestro Señor hace referencia 3 veces a su madre y a sus hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos?, se pregunta. Y después, señalando a los que estaban ahí escuchándolo, va a decir: estos son mi madre y mis hermanos. Y entonces da la explicación de por qué. El que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Una vez más, ha hablado de su madre y de sus hermanos. Por lo tanto, son 5 las veces que en estos poquísimos versículos se hace referencia expresa una y otra vez, hasta 5 veces, a su madre y a sus hermanos. Y Jesucristo 3 veces hace referencia a ellos. Les decía que eso es significativo. Vamos a ir viendo, empezando por lo que como inicia San Mateo, que dice que Jesús estaba hablando a la gente. Jesús nos habla siempre. Jesús, como lo vemos a lo largo de todo su ministerio público, esos 3 años que tradicionalmente se conoce como la vida pública de nuestro Señor, enseñando, recorriendo ciudades, sanando, curando, expulsando demonios, resucitando muertos, llamando apóstoles a los discípulos, instituyendo la iglesia, dejando los sacramentos. Durante esos 3 años, su principal actividad es la enseñanza. Jesucristo siempre enseñando. Y por eso tenemos toda la doctrina dejada por nuestro Señor, todas aquellas verdades de nuestra fe dejadas por nuestro Señor. Aquí también nos dice San Mateo: estaba Jesús hablando a la gente, enseñando a la gente. Eso lo sigue haciendo ahora. Jesús nos sigue hablando. Jesús nos habla siempre. Hay que estar atentos para escucharlo. Por eso Dios Padre, cuando en el bautismo y también en la transfiguración, va a dejar este mandato. No solamente una recomendación, un mandato. Este es mi Hijo, el amado, el predilecto, escúchenlo. Un mandato imperativo, con voz imperativa, como hacemos cuando conjugamos un verbo. La voz imperativa. Escúchenlo, escúchenlo, porque Jesucristo enseña siempre. Y decíamos que también ahora
Jesucristo nos sigue enseñando. Nos enseña a través de la iglesia, nos enseña a través de los sacramentos, nos enseña a través de su palabra, la Sagrada Escritura, la Biblia, nos enseña a través de la naturaleza, la creación. Todo nos habla de Dios, todo nos dice Dios existe. Y diferentes enseñanzas nos enseña a través de las circunstancias que suceden en la historia. Por ejemplo, ahora esta gran pandemia y todas las consecuencias que está trayendo. Ya estas primerísimas palabras de San Mateo nos dan motivo para hacer estas reflexiones. Jesús nos habla siempre, hay que estar atentos a su enseñanza, por lo tanto, escuchándolo. Y por la escucha nos viene la fe, la obediencia de la fe de la que hablaba San Pablo. La obediencia de la fe, precisamente obedecer, proviene de la palabra latina o de las palabras latinas ob audire. Ob audire, es decir, escuchar. Escuchar para poder obedecer. Y entonces es cuando le van a hablar de su familia. Y nuestro Señor aprovecha también esa misma circunstancia para enseñar. La circunstancia de que su madre y sus hermanos se han acercado ahí porque quieren hablar con Él. Hay diferentes consideraciones que nos cuenta, por ejemplo, San Agustín, allá por el siglo IV, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, sacan unas enseñanzas maravillosas de este relato precisamente, de este relato, entre otras cosas, en la enseñanza de Jesucristo con motivo de esta circunstancia en la que su familia, su madre y sus hermanos se acercan para querer hablar con Él y luego por la respuesta de nuestro Señor, que ya lo veremos dentro de un ratito, estos santos van a coincidir en que Jesús aproveche este episodio para enseñarnos que en su reino los derechos de la sangre no tienen la primacía. No tienen la primacía. Lo que tienen la primacía son los derechos espirituales. Por eso estos santos, cada uno a su manera, van a decir que la Virgen Santísima es madre de Jesús, es mucho más madre de Jesús, más que por la sangre, por el cumplimiento de la voluntad de su Padre Dios. En otras palabras, es más familia, más madre por ser discípula, porque cumple la voluntad de su Padre Dios, sin negar por eso la grandeza de que sea la Madre de Dios. Pero además, entonces viene la respuesta ya concreta de nuestro Señor. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesucristo aprovecha toda circunstancia para enseñar. En este caso, Jesucristo está declarando de que somos familia de Dios si cumplimos la voluntad de su Padre Dios. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Les repito, somos familia de Dios si cumplimos la voluntad de su Padre Dios. Pero aquí también, entonces, nuestro Señor no está haciendo desdén, no está haciendo indiferente con su mamá, con la Virgen Santísima, porque ¿quién mejor que ella ha cumplido la voluntad de su Padre Dios? Entonces, ya no solamente es mamá porque ella lo aceptó y lo recibió en su vientre y lo dio a luz, sino además porque cumple la voluntad de su Padre Dios. Ya en otra oportunidad también había pasado una cosa parecida. Una mujer, Jesucristo estando enseñando, una mujer va a levantar la voz: bendito el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y nuestro Señor va a decir: mejor bendito quien cumple, quien escucha
la palabra de Dios y la cumple. ¿Estaba nuestro Señor siendo indiferente con su mamá? No. Más aún, la estaba ensalzando, la estaba exaltando, la estaba alabando. Porque ¿quién mejor que ella ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido? Igual pasa aquí, pero en este caso es para todos. Somos familia de Dios si cumplimos la voluntad de su Padre Dios. Por eso en otra ocasión nuestro Señor va a decir: si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Es decir, familia de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad habitando en nosotros como en una casa. Este Evangelio, por lo tanto, nos invita pues a reconocer que somos familia de Dios si cumplimos la voluntad de su Padre Dios. Pero además también podríamos decir algo acerca de esta indicación que hace aquí Mateo y que se repite 5 veces: tu madre y tus hermanos. ¿Cuántas veces este pasaje es ocasión para que especialmente algunos grupos que no forman parte de la Iglesia Católica pues digan que la Virgen tuvo más hijos? En ningún momento, en ninguna parte de los evangelios, de todo el Nuevo Testamento y de toda la Sagrada Escritura, no hay en ningún momento donde se diga que otras personas son hijos de María. No hay nadie, solamente de Jesús se dice que es hijo de María, solamente de Jesús. Nunca, no hay ningún texto que diga que tal o cual persona es hijo de María, solamente Jesús. Y es verdad que se dice, que se habla aquí de los hermanos de Jesús. Hay que saber que en la lengua hebrea solamente había una palabrita para designar diferentes tipos de familiaridad. Tíos, hermanos, sobrinos, primos, todo con esa palabrita en hebreo, aj. Aj en hebreo está designando la palabra hermano. Con esa palabra aj se designaba todo tipo de familiaridad: tío, sobrino, primo, hermanos. Y esa palabra es la que se incluye aquí. Y así la tradujeron así la han traducido a la lengua griega y después ya a todas las demás lenguas. Entonces, pero volvemos a insistir que en ningún momento se habla de hijos de María. Solamente de Jesús se dice que es hijo de María. Este Evangelio también nos invita a hacer esa consideración y por lo tanto a renovar nuestra fe en la Virgen Santísima y en ese privilegio con que Dios quiso adornarla, la virginidad perpetua: virgen antes del parto, virgen en el parto, virgen después del parto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.